Me preguntan o nos preguntamos cómo podemos medir el conocimiento y cómo lo indexamos. Como me considero filósofo, aunque no sé si eso es demasiado presuntuoso, más que respuestas os voy a dejar más preguntas y las pocas respuestas que os dé serán respuestas cuestionadas. Para empezar, cuando decimos que nos gustaría medir el conocimiento, los filósofos siempre hacemos petición de principios. Decimos, a ver, la primera pregunta es, ¿qué es el conocimiento? Por supuesto, era de esperar. ¿Cómo podemos medir conocimiento si no sabemos lo que es? Evidentemente, tenemos que tener una noción de lo que es el conocimiento primero. Tenemos ya mucha historia en filosofía y el conocimiento ha sido un tema central siempre. Total que podemos decir que ya, al menos desde Platón, si no antes, ya se trata de una manera específica y seria qué sea esto del conocimiento. Las primeras ideas sobre el conocimiento tienen que ver con decir que el conocimiento es creencias verdaderas, creencias verdaderas. Y esto arranca precisamente desde Platón y se contrapone a lo que se llamaba doxa, la opinión, la mera opinión, creencias que podían ser o no verdaderas, pero que no estaban garantizadas. En aquel momento se llamaba ya episteme, a lo que llamamos hoy conocimiento. De hecho, a veces traduce la palabra episteme como ciencia, aunque la palabra ciencia es muy posterior. Pero nos marca un primer contraste, es de la opinión común, que puede estar engañada por las apariencias, por no comprende cuáles son las razones y las verdades profundas de la realidad. Había otra contraposición en aquella época con Platón, era contraponer la episteme a la tecné, es decir, el conocimiento científico, diríamos hoy, con el conocimiento técnico o artístico, que entonces ya sabéis que no se distinguía demasiado. ¿Qué había detrás de esto? Pues una idea muy elitista, podríamos decir, que hemos heredado durante toda la tradición occidental. De hecho, significa poner por debajo un tipo de saberes y por encima otro tipo de saberes. El saber epistémico, la episteme, el saber de verdad, es la teoría, es lo que hacían los ciudadanos libres griegos que estaban desocupados, que podían permitirse el lujo de vivir sin trabajar. Otros ciudadanos, a veces llamados esclavos, dependían de su trabajo, tenían que trabajar con sus manos. No tenían un conocimiento tan profundo como eh, más allá de manejar su arte imitando la naturaleza o haciendo cosas con sus manos sin saber por qué. Esa tradición nos ha llegado implícita hasta nuestros días y de hecho cuando hablamos de que conocimiento es la verdad, pues ha sido, como decía, un tema filosófico recurrente hasta prácticamente casi este siglo. ¿Qué problema tenemos con esta concepción de que el conocimiento sea creencia verdadera? Pues que caemos en un círculo vicioso rápidamente. Si tenemos que demostrar o comprobar que un conocimiento es verdadero, habitualmente tenemos la idea de que una representación del mundo se corresponde adecuadamente con el mundo. Y de esa correspondencia podemos deducir si es verdadero o no es verdadero. Esto significa que o bien tenemos una meta representación en la cual podemos saber si la representación es bastante correcta, lo cual nos plantearía un problema, o caer en la necesidad de tener un ojo de Dios que viera la verdad directamente, con lo cual la noción de verdad ya sería innecesaria. Es decir, después de muchos siglos de entretenimientos filosóficos, la noción de verdad no ha tenido una implementación completa, ha sido siempre objeto de debate filosófico. Por lo tanto, vamos a dejar esta concepción como una primera alternativa, decir que, bueno, intuitivamente podríamos creer que el conocimiento, en contraposición a una opinión poco fundada, pues sea un conocimiento verdadero. Enseguida se sustituyó esta idea de conocimiento como creencia verdadera por el de creencia justificada. La creencia justificada es aquella que tiene al menos un proceso o algún modo en el que podemos ver que todos los pasos para llegar a ese conocimiento están bien fundados. Este proceso de justificación tampoco es sencillo de reducir a una serie de pasos que nos puedan garantizar que algo sea verdadero porque está bien justificado.
Tenemos una idea, por ejemplo, el método científico como ideal, hasta al menos la primera mitad del siglo XX, pues podía tenerse como un método infalible para justificar que un conocimiento es verdadero. En el otro extremo podríamos poner que las creencias justificadas no son una necesidad exclusiva de la ciencia o están en el ámbito de la ciencia. Imaginad juicios en los que se está jugando la vida de una persona, en el que el juez tiene que decidir si Caín mató a Abel. ¿Cuáles serían las razones que llevarían a justificar esa idea de que Caín mató a Abel? En este caso, no tenemos más remedio que reconocer que siempre son indicios que son suficientemente válidos, que nos van a dar una justificación razonable, decimos, en la cual excluimos otras explicaciones posibles. De modo que, en realidad, el proceso de justificación, si lo ponemos como un ideal, que no sé si existe, en la ciencia, de seguridad absoluta, y en la vida normal, en casos también muy críticos, como por ejemplo juicios que se ventilan la libertad o la vida de una persona, pues vemos que los procesos de justificación siempre tienen un cierto grado de arbitrariedad, porque nunca tenemos una razón última, definitiva, para estar completamente seguros de algo. Aunque viéramos un vídeo en el que Caín dio con una quijada de burro en la cabeza a Abel, todavía alguien podría decir, pero no sabemos si Abel se murió del susto o se murió de la sorpresa de que su hermano le fuera. Incluso cualquier juicio en los que tengamos unas pruebas que son razonables para todos, podría haber siempre una petición de principios hasta que alguien dice, no, no me creo que hayan sido los extraterrestres, no me creo que haya sido el susto el que mató a Abel, no me creo. Tenemos una serie entonces de factores que excluimos por definición, que no damos por razonables. De modo que la justificación, al final, tanto en la ciencia como en un juicio de faltas o de delitos, pues va a depender de cuál es el límite de factores explicativos que queramos admitir. ¿Hasta qué punto que decimos no basta? Ya no me creo más que esto. Hasta aquí son los factores que quiero hacer. Esto realmente es también el método científico. Es una posición de límites de ya no creemos que hayan otros factores además de los que hemos considerado. En realidad, este proceso de justificación, como digo, ya caracteriza a la ciencia en su modo más supremo, pero esto tampoco nos garantiza que la ciencia haya encontrado la solución definitiva. Es decir, el proceso de justificación, como he dicho antes, los procesos de justificación son relativos a cuál es el límite de petición de principio que queremos poner, cuando queremos dejar de pedir ya más explicaciones. Ya tendríamos entonces dos modos de entender el conocimiento. Conocimiento verdadero, perdón, creencia verdadera, creencia justificada. Tenemos en la tradición otro modo interesante de abordar este problema del conocimiento. Es el de conocimiento como poder, conocimiento como cosa que nos permite ejecutar acciones que tengan resultados exitosos, vamos a decir. Digamos, no quisiera decir que es una visión pragmática, pero va por ahí eh, el enfoque. ¿De dónde viene en la tradición occidental esta idea de que el conocimiento es poder? Que el conocimiento permite hacer cosas. Pues probablemente la referencia clásica sea Bacon, que ya desde el principio de la ciencia moderna, un poquito antes de la Ilustración, había establecido como un valor fundamental del conocimiento el hecho de que permite hacer cosas, sobre todo dominar a la naturaleza, someter a la naturaleza, pero también someter a otros hombres. Esto no era una idea nueva, porque en realidad hasta Arquímedes trabajó con sus conocimientos para producir máquinas de guerra y toda la historia los sabios han estado al servicio de los poderosos para producir máquinas de guerra, por ejemplo. Pero esta idea de que el conocimiento es poder ha marcado el surgimiento de la ciencia moderna y también de la Ilustración. De hecho, cuando hablamos de razón instrumental, muchas veces, eh, siempre estamos implicando que existe un motivo por el cual el conocimiento es valioso y es por su capacidad de producir efectos, de dominar la naturaleza, dominar a otras personas, etc. Aquí nos acercamos entonces a otro punto interesante sobre este problema inicial de cómo podemos medir el conocimiento. Es un asunto muy práctico. En realidad, ¿por qué tendríamos necesidad de medir qué es esto del conocimiento? Pues en mi experiencia sucede cuando alguien ajeno a un entorno de conocimiento
quiere saber cuánto conocimiento contiene ese ámbito, porque está interesado precisamente en su capacidad productiva, en el poder que otorga ese conocimiento. Voy a ser un poco más concreto. Nosotros nos hemos encontrado con esos problemas, esas preguntas que alguien nos pida. ¿Cuánto conocimiento hay aquí? Sobre todo en contextos de evaluación de la ciencia. ¿Qué esquema tenemos? Alguien que no es experto ni quiere serlo en qué contiene la ciencia, quiere saber cuánto conocimiento, cuánta cantidad de conocimiento hay en ese ámbito desde fuera y está interesado sobre todo en el poder que eso supone. Poder político, poder económico, poder industrial, el tipo de poder que queráis. Es decir, alguien desde fuera nos pregunta cuánto conocimiento hay aquí. Esto refleja, en realidad, dos puntos que quiero resaltar. Eh, el primero es quizá de desconocimiento de cómo funciona la ciencia, porque se reduce la ciencia al mero resultado útil que pueda tener los conocimientos, la aplicación de esos conocimientos. Se desconoce también el proceso, pero sobre todo hay una actitud que es un tanto, podemos llamar casi mezquina. ¿Por qué le puede interesar a un político, a un funcionario, saber cuánta ciencia hay dentro de lo que hace un científico, o lo que hace un departamento de universidad, o lo que hace un departamento de empresa? ¿Por qué le puede interesar esto? Pues porque detrás de esto hay una especie de desconfianza y de eh, casi minusvaloración de la tarea de los científicos. Se trata a los científicos como elementos productivos a los cuales hay que premiar con tantos caramelos como cantidad de conocimiento tenga. La idea por detrás es controlar el poder que produce el conocimiento, pero esto se trataría de un instrumento para incentivar a los científicos con el pretexto de que vamos a ser justos en el reparto de los méritos y de los premios. Si este científico ha producido tantas unidades de conocimiento, vamos a regalarle 3 caramelos porque así estará más contento y nos producirá después otras 3 unidades. Siento ser así de pedestre, pero me parece importante desnudar un poco al rey en este ámbito. Estamos entonces ante una situación real que es la de que queremos medir el conocimiento, creo, especialmente porque no queremos conocer ese conocimiento, no necesitamos, solo queremos utilizar el supuesto valor que tiene ese conocimiento. No nos interesa, porque en realidad, si quisiéramos saber cuánto conocimiento tiene un científico o un artículo científico, bastaría con leerlo o preguntarle a un científico que nos lo diga. Pero queremos métodos automáticos, supuestamente objetivos, externos, que nos permitan medir estas cosas. Entonces estamos ya ante un primer monte lleno de orégano. Si quisiéramos medir el conocimiento, tenemos un entorno que es el del conjunto de los artículos científicos que nos dan cierta garantía de verdad, mucha garantía de justificación y bastante esperanza de que sirvan para algo, que puedan aplicarse en el futuro. Y además están avalados por un mecanismo interno de la comunidad científica. Fijaos que mezclamos aquí una cierta desconfianza de partida con la comunidad científica, con luego una confianza en que lo que hacen tiene valor. Entonces, enlazando con problemas como los que se han visto ayer, cuando queremos aplicar procedimientos automáticos, digamos, de inteligencia artificial o de análisis estadístico, este conjunto de datos que nos ofrecen los documentos científicos parece que es, como decía, un monte lleno de orégano. Tenemos facilísimo el analizar textos codificados precisamente para transmitir conocimiento y que lo pone todo de la manera más sencilla posible, nos lo pone a huevo, como se dice, en una situación ideal. Textos que no tienen paja, textos que están dedicados solamente a transmitir conocimiento. Sin embargo, tristemente la realidad no es tan sencilla. Como decía, esto procede de varios prejuicios sobre la ciencia, en particular también el tomarla como un sistema productivo. La ciencia no es exactamente un sistema productivo. Pero cuando nos paramos a pensar un poquito, los documentos científicos que nos parecen tan valiosos, es difícil que los podamos interpretar sin más como piezas de conocimiento del cual
podríamos aplicar técnicas de inteligencia artificial o estadísticas o lo que sea para extraer ese conocimiento. Vamos a ver un poco cómo funcionan realmente los artículos científicos. Frente a esta idea de que, por cierto, incluso en la ciencia cada vez se está extendiendo más, de que un documento científico, un artículo científico publicado en una revista científica es una pieza de conocimiento cerrado y definitivo, incuestionable, la realidad es bien distinta. De hecho, por suerte es bien distinta, porque, como veremos enseguida, la principal razón por la que porque la ciencia moderna, lo que era filosofía natural en el siglo XVII, se ha convertido en la mayor maquinaria de la historia en producción de conocimientos y de información y descubrimientos, es precisamente por cómo está organizado el sistema de publicación de la ciencia. El sistema de publicación de la ciencia no es, como digo, un conjunto de aportaciones definitivas. Es exactamente lo contrario. Es el primer punto en el cual los científicos ponen en común con otros científicos la materia necesaria para construir lo que llamaremos conocimiento científico. ¿Cómo sucede esto? Pues tenemos una prueba bien sencilla. El resultado del trabajo de un científico en un laboratorio, de un equipo, es, vamos a suponer, si hay éxito, un artículo científico que se presenta, que se publica para que los demás científicos lo lean. Como todos sabéis bien, esto es el primer paso antes de pasar un filtro, que es el de la revisión por los pares. La revisión por los pares se encarga de decidir qué artículos van a ser publicados de los que se presentan por parte de los científicos. La primera pregunta es, ¿por qué sería necesario que unos pares revisen el trabajo de un científico si este científico ha hecho todo bien siguiendo un método? Si el método científico fuera perfecto, los artículos científicos serían todos incuestionables. ¿Por qué es necesario que se filtren antes? Pues por una razón, primero podríamos decir, ¿por qué no nos fiamos de los científicos? Porque podrían publicar mentiras. Bueno, esto se cae enseguida por su propio peso. El hecho de que un científico publique bastantes detalles de su trabajo significa que una vez publicado cualquiera podría cuestionarlo. La razón fundamental por la que es necesario filtrar esta información es porque se pretende optimizar el flujo de comunicación entre los científicos. La garantía que tiene la revisión por los pares es dar una probabilidad muy alta de que merece la pena gastar tiempo por parte de otros científicos para leer ese documento. Esa es la principal razón. Que haya pasado el filtro de los pares no significa que sea conocimiento aceptado por la comunidad científica. Significa que es una pieza de un discurso que forma parte de una red muy grande que merece la pena ser tenido en cuenta por otros científicos que pueden perder el tiempo en ese documento. Por lo tanto, tenemos que la revisión por los pares optimiza el flujo de comunicación entre los científicos. No garantiza que una pieza publicada sea una verdad científica aceptada y mucho menos que sea conocimiento científico. ¿Cómo podemos interpretar? Bueno, de hecho, pongo un paréntesis. Curiosamente, desde hace un par de años, en medio de un proceso que yo considero degenerativo completo del sistema de publicación de la ciencia, algunas revistas científicas están aplicando algoritmos de inteligencia artificial para detectar posibles fraudes en cosas publicadas antiguamente, abundando más en la idea de que es un desastre el hecho de que algún artículo científico pudiera tener algún error o alguna manipulación. No es ningún desastre, eso es la manera que funciona la ciencia. Se expone al público para que los otros científicos lo asimilen y lo critiquen. Eso es el modo normal de funcionar de la ciencia. El 90 y muchos por ciento de los artículos ni se citan, ni se consideran, ni tienen un impacto especial, pero no se puede renunciar a la posibilidad de que alguno de esos lo tenga. Por lo tanto, se pone a consideración de los científicos para que lo lean y lo comprueben, lo repliquen o lo complementen, etc. Dicho cierro este paréntesis sobre la degeneración actual del sistema de publicación. Entonces, ¿cómo podemos interpretar un artículo científico una vez que ha superado el filtro de los pares? Pues yo lo interpreto con la noción de resultado científico. La palabra no es que sea muy original, pero el concepto veréis que sí tiene algo de interesante. No es, por lo tanto, una pieza de conocimiento científico, es un resultado científico. Qué es un resultado científico? Es una pieza que merece la consideración de los otros científicos porque
tiene un grado suficiente de lo que vamos a llamar cientificidad, que básicamente podemos reducirlo a la noción de precaución, que los autores han tomado todas las precauciones necesarias para asegurarse de que los factores explicativos suficientes han sido excluidos y se han considerado los relevantes. Entonces, eso es cientificidad. No quiero hablar de un método fijo, porque además en las ciencias los métodos pueden ser muy distintos. Son las precauciones disponibles en cada disciplina para asegurarse de que los factores explicativos son los que son y no hay otros posibles. Este sería el primer punto, cientificidad. El segundo punto sería novedad. A los científicos les interesan las nuevas contribuciones. ¿Cómo podemos mostrar novedad en un resultado científico? Porque forman parte de una red textual en la cual cada artículo podemos considerar casi un nodo. Ningún documento científico es por sí solo significativo, significa con respecto a los demás. Es nuevo porque es capaz de establecer el fondo de contraste sobre el cual resalta su novedad. Para eso necesita hacer citas, referencias a todos los documentos anteriores, a una parte de los documentos anteriores. Necesita construir su telón oscuro para destacar sobre el frente y ese telón lo realiza citando los trabajos previos adecuados. Esto nos da una primera pista. Los artículos científicos son tan eficaces porque están altamente codificados y comprimidos, porque en realidad están haciendo referencia a todo lo que ya se ha hecho antes, o la parte que le interesa lo que se ha hecho antes. Por lo tanto, contienen relativamente poca información. Se intenta resaltar la información nueva. Tenemos una tercera característica tenemos cientificidad y novedad. La siguiente la llamo relevancia. Relevancia es exactamente lo contrario a la novedad. Los artículos, para tener un sentido científico, tienen que entroncar con cuestiones pendientes de la literatura anterior. No hace falta repetir todos los artículos, igual que para la novedad, simplemente se mencionan. De modo que el autor puede construir su reclamación de que es científico, de que ha producido un resultado nuevo y relevante. Y toda la información que va a un artículo científico está encapsulada sobre todo para esa función. Por supuesto, está el otro polo, que es el de los lectores. Para que los lectores puedan darle ese reconocimiento de que es un científico que ha producido un conocimiento científico justificado, nuevo y relevante, tiene que dar bastante información. Pero está dentro de un equilibrio, porque en realidad los autores, como sabéis, no solamente recientemente, sino siempre, prefieren publicar mucho que poco. Está la presión de la comunidad de espectadores, de lectores, que pide el máximo de información en cada documento y la tendencia del autor a dar la mínima información posible porque eso le permitirá publicar más artículos y obtener más reconocimiento. Visto de esta manera, un resultado científico es una pieza esencial en el proceso científico y desde luego está muy lejos de ser la última parte del proceso científico. Aquí empieza la parte en la que los científicos individuales pueden salir de lo que podríamos denominar un solipsismo metodológico. Ningún científico está completamente seguro cuando tiene una contribución que es nueva o radicalmente nueva de que esté en lo cierto. Todos tienen una sombra de duda hasta que la comunidad lo pone a prueba y se lo corrobora. Esa es una satisfacción para el científico, pero para el proceso global de la ciencia es esencial el hecho de que la comunicación fluya de una manera filtrada y eficaz y se genere un ámbito, una arena, un espacio público del cual, a través de las siguientes aportaciones, los siguientes científicos, empieza a emerger esto que podríamos llamar conocimiento. Tenemos entonces aquí casi una cuarta versión de la noción de conocimiento. Conocimiento ya no solamente algo que le podamos decir que es verdadero o algo que esté justificado en un entorno limitado, individual, o algo que sea útil para producir cosas. El conocimiento en realidad es algo parecido a lo que la filosofía de la mente, cuando se habla de filosofía de la mente, se dice que muchas propiedades del pensamiento son como emergentes. Cuando se quiere hacer una base materialista o neuronal, la mente se explica como una propiedad emergente de un sistema complejo. Estamos en el mismo caso. El conocimiento científico es una propiedad emergente de un sistema complejo. Podemos decir, es un cerebro colectivo. Estamos hablando ya metafóricamente porque no hay un sustrato físico. Son muchos cerebros
que comparten unas ideas que es lo que llamamos conocimiento. De hecho, llegados a este punto, vemos claramente la dificultad que supone cuantificar ese conocimiento. La noción de cuantificar conocimiento es parte de una concepción errónea de lo que es el conocimiento. Es reducir el conocimiento a información. Aplicamos los modelos de lo que es la información y el número de bytes que tenga una información parece que sería la cantidad de conocimiento. Como vemos, el conocimiento se puede concebir más bien como una propiedad emergente de sistemas complejos que no está exactamente en la cabeza de un científico, sino que es lo compartido por una comunidad de científicos. Vemos que no se trata de mera cantidad de información, sino de estructuras complejas que incluyen muchas relaciones añadidas a las informaciones que se tienen. Por lo tanto, la posibilidad de cuantificar conocimientos basados en este caso concreto, que es el de la evaluación de la ciencia, nos pone en un punto complicado, porque yo realmente creo que no se puede estrictamente cuantificar. Podemos traducir quizá a la utilidad económica que pueda tener ciertos conocimientos, lo cual me parece todavía casi más difícil de calcular. Podemos reducirlo al impacto teórico que haya tenido una idea nueva, pero esas cosas no se pueden cuantificar. Eso forma parte de una red más compleja. Por lo tanto, tenemos, en resumen, hasta aquí, la necesidad de cuantificar el conocimiento procede de ámbitos externos a los productores o a los que asimilan el conocimiento. Procede de ideas equivocadas sobre lo que es el conocimiento y procede de intenciones que no son necesariamente directamente relacionadas con el conocimiento, es decir, la aplicación, el uso, el poder que te puede dar ese conocimiento. Tenemos otro entorno en el que estamos en una situación parecida. Es el de las patentes. Bueno, precisamente antes de pasar esto tenía una referencia aquí que os la recomiendo para que la localicéis. Está publicado en Europa Press y se titula Algoritmos descubren conocimiento oculto escaneando estudios científicos. No sé si habéis visto esta noticia, es del 4 de julio y bueno, buscarla, lo comento muy brevemente. Un algoritmo sin capacitación en ciencia de materiales ha demostrado que se puede escanear el texto de millones de artículos y descubrir nuevos conocimientos científicos. Sigue el artículo contando un poquito de qué va la cosa, solamente con los resúmenes, imaginad. Esto sería una extracción de conocimiento de textos escritos científicos. Esto me recuerda, precisamente aquí con Fernando al lado, que en el año 96 nosotros ya estábamos haciendo cosas muy parecidas. Presentamos en un congreso un artículo que se titulaba Redes léxicas que capturan objetos metacientíficos. Quisimos ser un poco poéticos y pretendidamente graciosos, no sé si fuimos graciosos, pero bueno. En aquella época, con muy pocos métodos, con muy pocas herramientas informáticas, pudimos hacer alguna cosa parecida a lo que se ha hecho ahora. Era en realidad un análisis de copalabras. Yo no diría que esto es inteligencia artificial. Era sutil porque teníamos distintos pesos según las palabras aparecieran en la misma frase o en el mismo párrafo. Analizábamos también textos completos y llegamos a una conclusión distinta. Esta es quizá más interesante. Cuando decíamos que teníamos objetos metacientíficos, lo que mostrábamos es que en realidad podíamos dibujar imágenes de disciplinas o de la ciencia entera a través de las relaciones de palabras, de coaparición de palabras que había en grandes corpus textuales seleccionados, que eran artículos científicos. Esto en realidad no es extraer conocimiento científico, nosotros le llamamos objetos metacientíficos. Pensábamos que reflejaba estructuras que en realidad a veces ni siquiera los propios científicos de esa disciplina eran conscientes. En aquella época, ya en el año 96, nosotros no éramos pioneros. Había cosas muy parecidas, nosotros teníamos además relativamente pocos medios. Si habéis oído hablar cientos de veces del SCI, del Science Citation Index, antes de esta época, en los años 80, ya tenía definido lo que llamaba los research fronts, los frentes de investigación, que se deducían a partir de las relaciones de citas entre casi millones de artículos.
Esto es algo parecido a lo que hacíamos nosotros, era descubrir estructuras disciplinares a partir de las relaciones entre palabras entre los artículos. Esto exactamente no es conocimiento científico, sino conocimiento sobre la ciencia. Lo que plantea en este artículo como algo novedoso es que se descubren que eran capaces de predecir nuevos materiales a partir de la mera lectura automática de un programa de inteligencia artificial de resúmenes. Ni siquiera hacía falta el artículo entero. Y lo han pasado varias veces sobre millones y han sido capaces de predecir cómo van con leyendo, por ejemplo, los artículos hasta el 2010, pues han sido capaces de predecir los que han aparecido después hasta el 2018. Esto es muy interesante. Pero, ¿significa esto que podemos cuantificar o, como dice la pregunta que nos hacían al principio, indexar el conocimiento? ¿Significa que es posible cuantificar el conocimiento de estos textos? Realmente la tecnología que se han empleado son lo que hoy se llaman, están dentro de la familia de las redes neuronales, de las cuales los propios científicos que las crean no saben exactamente cómo funcionan. Por lo tanto, no hay una codificación representacional de ese conocimiento, sino que hay un efecto positivo de aplicar ese conocimiento. Por lo tanto, casi se podría decir que esos programas aprenden de una manera similar a como podría aprender un científico que lo lea, solamente que en lugar de leer 5 artículos por semana, pues lee 1 millón de artículos en 4 horas. Vale, tenemos entonces que no deberíamos confundir el conocimiento codificable con el conocimiento real que hay en un caso complejo como, por ejemplo, como es la ciencia. También me gustaría hacer mención a otra cosa. Al principio contraponíamos el conocimiento, la episteme, el conocimiento verdadero con la tecné, que a lo largo de la tradición se ha traducido, por ejemplo, por saber cómo. Es decir, hay una contraposición entre saber qué y el saber cómo. Cuando hablamos de cuantificar el conocimiento, estamos haciendo una reducción del conocimiento muy eh, llamativa. Estamos utilizando solamente un tipo de conocimiento que es conocimiento proposicional, conocimiento que se puede traducir a proposiciones escritas y comprensibles, que casi en realidad es reducir a elementos que están entre la frontera entre información y conocimiento. Las proposiciones simples que llamamos conocimiento proposicional capturan una parte relativamente pequeña del conocimiento que nos interesa. Porque en realidad, al lado del saber cómo, muchos autores, desde hace ya un par de décadas, están reclamando que existe el tradicional saber, saber cómo, saber qué, saber cómo, pero también saber cuándo, saber por qué, saber para qué, saber en qué circunstancias, etcétera. Es decir, existe un montón de habilidades que podemos llamar conocimiento que no son directamente reducibles a proposiciones. Por lo tanto, las preguntas por ¿podemos cuantificar el conocimiento? Proceden de una visión muy parcial de lo que es el conocimiento. El conocimiento que se puede reducir a proposiciones. Por cierto, para enlazar con algunas cosas de las que se dijeron ayer, esto nos pone delante de dos grandes escuelas o modelos que han sido el origen de lo que llamamos inteligencia artificial hoy. Es la diferencia entre la vieja escuela, que se llamaba ingeniería del conocimiento, que hacía sistemas expertos, que se empeñaba en hacer reducciones de bases de conocimiento, y lo que finalmente parece estar triunfando, que es el de modelos basados en redes neuronales. Hasta los años 80 aproximadamente, el paradigma dominante era precisamente el de la ingeniería de conocimiento, y se basaba en esta idea de que se podrían traducir, codificar, no voy a decir cuantificar, codificar todas las proposiciones necesarias para tener un comportamiento inteligente. No sé si alguno recordaréis a un personaje de la época que se llamaba Doug Lennart. Era un personaje incluso mediático, salía en revistas de divulgación como Muy Interesante o Science, con unas fotos muy espectaculares que miraba unas lucecitas en forma de red. Y el trabajo de su equipo era manualmente ir estableciendo relaciones entre las palabras del diccionario, es decir, hacer una red conceptual a mano, con la esperanza de que con programación de tipo Lisp o Prolog pudieran tener esos sistemas expertos. En principio se planteaban para ámbitos concretos, con cierto éxito, por ejemplo, para hacer diagnósticos o cosas así, tuvieran un comportamiento inteligente.
Por el contrario, el modelo de las redes neuronales, como acabo de decir hace unos momentos, no se preocupa por tener una representación codificada del conocimiento, sino que intenta capturar patrones que se repiten a lo largo de grandes cantidades de datos. Esta aproximación, desde luego, no es. Yo ya en los años 90 pensaba que la ingeniería de conocimiento tenía poco futuro y bueno, al final, pues en la realidad, la intuición fue correcta. Nos plantea, de nuevo, el conceptualizar esto de que sea conocimiento, porque realmente el conocimiento es una propiedad, es algo que surge de un conjunto de información estructurada, y son esas estructuras entre los elementos de información los que producen el conocimiento. Y esas estructuras son difíciles de cuantificar y, sobre todo, es decir, que unas tienen más cantidad que otras. Bueno, hay otro ámbito que voy a mencionar rápidamente, no me quiero detener, para hacer este tipo de análisis, que sería el del análisis de las patentes. Tenemos un sistema parecido al de los artículos científicos. Textos que están diseñados para encapsular conocimiento especializado. Es decir, otra vez nos eliminamos la paja que podríamos encontrar en textos sin un fin determinado. Nos encontramos con un elemento parecido al problema de los documentos científicos. En el sistema de publicación hemos visto que no es comunicar conocimiento la función principal, sino que es permitir que el conocimiento se genere en un segundo paso. En las patentes sucede algo parecido. Las patentes contienen muchísima información sobre eh, y muchísimo conocimiento, pero sobre inventos, innovaciones, sobre artilugios técnicos, pero están gobernados por intereses que no son exactamente el de comunicar. Eso está obligado por el sistema. Digamos que entonces que las patentes también tendrían problemas parecidos, por mucho que conocimiento que queramos incluirle, tendrían problemas parecidos al análisis de la producción científica. Y bueno, para terminar, sí me gustaría dejar una cuestión en el aire. En realidad, lo que he querido mostrar es que hemos sido herederos de una tradición muy reduccionista de la noción de conocimiento y que en las últimas décadas se ha mostrado claramente que el conocimiento tiene otras versiones más complejas, más interesantes, que reducirlo a meras cuestiones proposicionales. Curiosamente, frente a estos dos ámbitos, el de la producción científica y las patentes que he mencionado brevemente, que son los dos ámbitos en los que más interesa estos problemas de cuantificar el conocimiento, porque lo que interesa realmente a los gestores o a los políticos es saber cuánta ciencia ha producido alguien o cuántos nuevos inventos o innovaciones tenemos. En la práctica normal, son el centro de los intereses. Silenciosamente nos hemos encontrado en los últimos años con que todo el resto del mundo, que somos las personas normales que nos vemos, estamos conteniendo una cantidad de conocimientos impresionante que no están codificados porque no estamos en ámbitos especializados y que son realmente los que se están utilizando por parte de las grandes empresas que se han mencionado ya varias veces, tipo Google o Facebook o Cambridge Analytics o las que sean, para obtener herramientas que pueden utilizar esa información, no diría tanto conocimientos, de un modo que es muy similar a sistemas que tuvieran conocimiento sobre el mundo. Es decir, con un montón de acciones no codificadas de las personas normales, estamos generando grandes cantidades de información e indirectamente de conocimientos para que sistemas de inteligencia artificial puedan realmente comportarse como si tuvieran esos conocimientos. Realmente los han creado. Esas máquinas crean conocimientos en el mismo sentido en que los creamos nosotros cuando sintetizamos información o cuando manejamos información amplia de nuestra experiencia. Todo este proceso, entonces, es lo que me gustaría destacar. Cómo hemos pasado de ámbitos muy especializados en los cuales la medida del conocimiento se ha planteado casi de una manera acrítica, como si fuera deseable sin ninguna restricción y además posible, y en la realidad, por otro lado, las cosas han ido sucediendo casi solas.
es el ámbito casi de lo privado y de las acciones individuales las que están dando la materia para producir sistemas que crean sus conocimientos a partir de nuestras acciones. Lo cual no significa que estén robándonos nuestros conocimientos de la cabeza, sino que nosotros estamos siendo la materia de producción de esos conocimientos. Bueno, y creo que estamos en tiempo ya, ¿no? Aproximadamente. Bueno, pues no me extiendo más.